Amigos, el sector agrícola ha sido uno de los más afectados por las lluvias que arrastró primero la tormenta, después huracán Melissa. Las autoridades dominicanas, el gobierno de la República Dominicana calcula los daños en unos 1.800 millones de pesos. Sobre este tema, la situación del sector, hablamos con el doctor Winston Marte, miembro del Comité Central del PLD, un joven que estudió incluso en Japón todo este tema de la economía agrícola. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Roberto Cavada. Un placer estar aquí con ustedes en este Las interesante cifras programa. Las cifras que da el gobierno en torno a las pérdidas en materia agrícola por el paso de la tormenta y después huracán Melissa, ni siquiera por el país, sino por la costa norte, realmente se acercan a la verdad. Esos 1.800 millones, ¿es más, es menos? Realmente ese fue un informe improvisado porque en el momento en que se rindió dicho informe, todavía no habían terminado las lluvias que principalmente hicieron daño en el sur del país. Por ejemplo, las provincias más afectadas en orden de importancia es Barahona, luego Asua, en la parte alta sobre todo, después posteriormente San José de Ocoa y el sur profundo. Entonces, dar un informe prácticamente casi una semana antes de que pasaran las lluvias, a nosotros nos parece que es un informe improvisado. Número dos, el elemento que coayuda a eso que estoy expresando es que también se incluyeron unos supuestos daños de un tornado en el Triángulo de Barranca, en La Vega, de otra comunidad que le dicen La Hierba, y con Villatapia, diciendo que ahí se afectaron 24,000 tareas de plátano, lo cual nos parece también una área bastante grande. De manera que ese informe no, fue muy improvisado, que no está considerando la realidad de los daños en el sector agropecuario. Para evaluar los daños en el sector agropecuario, lo correcto técnicamente es considerar dos factores. Número uno, el costo de producción del cultivo afectado. Es decir, para que tengamos una idea, si en Barahona se dañó una tarea de plátano, por decir, bueno, pues esa tarea de plátano para llevarla a un estado de producción, su costo equivale, digamos, aproximadamente a 20,000 pesos por tarea. Entonces, si ya sabiendo el costo, que es el primer elemento, el segundo elemento que debemos tomar en consideración para hacer una evaluación objetiva es el estado de desarrollo del cultivo. Es decir, no es lo mismo, las pérdidas no son las mismas si el cultivo tiene 3 meses de sembrado o si ya está en momentos de cosecha. Si está en momentos de cosecha, se debe considerar como una pérdida total de la inversión realizada. Entonces, nosotros pensamos que esos elementos no han sido tomados en cuenta. Los mismos comunitarios en la provincia de Barahona, por ejemplo, denunciaron de que nadie lo había visitado para hacer las inspecciones técnicas del lugar. Ya. Ahora, dígame algo. Por ejemplo, se hablaba en Polo Barahona del café que se había afectado. Algunos lo achacaban no solo a las aguas, que pueden, por supuesto, influir por la fuerza del agua, me imagino, y usted podrá explicarlo mejor. Bueno, el grano tiende a caerse y no hay nadie que lo recoja, pero ellos alegaban también que había un problema de mano de obra previo. Por lo que ya sabemos de los haitianos, que esencialmente eran la mano de obra que recogía el café. Es cierto, hay un impacto fuerte en el tema del café. ¿En qué otros rubros se vieron más las afectaciones
por el paso de la tormenta Melissa y las aguas que trajo. Efectivamente, como usted señala, la falta de mano de obra para realizar las labores de cosecha, de recolección del café, no solo en Polo, sino en la provincia de Barahona, pues mermaron la velocidad de cosecha del café. Entonces, al llegar las lluvias, esto ha exacerbado la problemática. Todo el café que estaba maduro en las ramas, la mayor parte de él se cayó por efecto de las lluvias, y además el café verde que queda en las plantas por el efecto tan continuo de las lluvias de más de 10 días, tiende a abrirse el grano, y eso ya lo descalifica para hacer un café de excelente calidad. Además del café en Barahona, pues obviamente que ha sido afectado cultivos de plátano, en la parte de San José de Ocoa también aguacate, hortalizas en sentido general. En Asua también en la parte alta se ha afectado la parte de producción de café también, de plátanos en la parte baja y de otros cultivos hortícolas. Ya, en cuanto al tema de precisamente la mano de obra, eh, en su opinión, el gobierno en algún momento dijo que era la oportunidad para tecnificar más el campo, para quizás introducir nuevas tecnologías. Yo recuerdo que es un debate viejísimo todo este tema de la tecnología. Lo recuerdo por el tema, por ejemplo, de las cortadoras de caña de azúcar, las combinadas. En Cuba había muchísimas. Brasil ha invertido y ha hecho grandes aportes en eso, pero sustituye mano de obra que la puede cortar. Y ahí ha venido el debate. ¿Realmente es fácil tecnificar el campo de ahora para ahorita? Aprovecho para preguntarle por el debate que se ha suscitado, si es necesaria o no la mano de obra extranjera, sobre todo en el campo, en acciones u oficios que el dominicano no quiere hacer. Yo pienso que en el mediano plazo la mano de obra extranjera es necesaria, porque primero no todos los cultivos podemos mecanizarlo en todos sus procesos. Ahora bien, el café es uno de ellos porque está en montañas, en situaciones de topografía difícil realmente de mecanizar proceso. Brasil lo ha logrado, pero Brasil tiene siembra de café en llanuras básicamente, ¿no? Entonces, hay otros cultivos, como es el caso del arroz, que sí podemos mecanizar prácticamente al 100% todas las actividades, desde preparación de suelo, siembra, aplicación de plaguicidas, aplicación de fertilizantes y también la cosecha a granel. Obviamente que para esto se necesita un programa integral, un programa que incluya capacitación a los productores, capacitación a los técnicos, financiamiento para que el sector privado, los productores y empresas de servicios de maquinarias agrícolas puedan adquirir maquinarias que puedan ayudar a mecanizar prácticamente el 100% de las actividades en la producción de arroz, por ejemplo, que es el cultivo más importante de la República Dominicana. Después hay otros cultivos como la habichuela en San Juan, otros como tomates que se desarrollan en Asua, que pueden también aumentar de manera significativa el nivel de mecanización. Pero esto es un proceso que tenemos que verlo de mediano a largo plazo. Es decir, cuando yo hablo mediano plazo estamos hablando de un periodo de 3, 4 años, y cuando hablo de un periodo de largo plazo estamos hablando de 10, 12 años para llegar a un proceso total de mecanización. Volviendo a las aguas, en República Dominicana, las lluvias que dejó Melissa. En materia del campo, mucho se habla del tema de prevención
con las tormentas, los huracanes. El periodo para la temporada ciclónica siempre está pautado. Eso no cambia en la República Dominicana. Es fácil de prevenir acciones en materia de agricultura para, de alguna manera, eh, mm, ¿cómo se llama? Disminuir. Disminuir el impacto negativo, gracias, que pueda tener una tormenta como esta, porque a veces, bueno, se ve que viene la tormenta, pero no se sabe toda la magnitud de la tormenta y si cae el agua. Es fácil de prevenir, lo digo para que la gente entienda, a la hora de prevenir muertes y eso, te van y te buscan, te cargan, te llevan para un albergue, te dicen, no, mire, tiene que salir de ahí porque se va a inaugurar. En materia de la labor en el campo, de cuidar los cultivos, de preservarlos, es tan fácil como lo otro. Se le puede achacar negligencia en la parte de prevención en el campo al gobierno por las pérdidas por estas lluvias de Melissa? Bueno, yo no diría de negligencia, pero hay acciones que hay que tomar. Una de las acciones que hay que continuar es el programa de agroreforestación. Y esta es una medida, digamos, de mediano y largo plazo. Porque tenemos que pensar en el país no solamente en la inmediatez, sino en el largo plazo. Cuando yo hablo de agroreforestación, nos referimos a la siembra de árboles en la montaña, al establecimiento de sistemas agroforestales con la siembra de café y de árboles forestales para la sombra del café, de siembra de cacao, de aguacate y de otros cultivos, porque vemos inundaciones repentinas, tanto del río Ocoa y de otros ríos en diferentes zonas del país. En el mismo Barahona habían pequeños ríos que corrían por la carretera de Barahona, y esto ocurre principalmente por el alto nivel de deforestación que hay en las montañas. Entonces el agua no tiene contención, no tiene los árboles y los arbustos que ayuden a disminuir la velocidad de la lluvia, número uno. Y número dos, no menos importante, es orientar a la gente bien a nivel del campo sobre prácticas que se pueden hacer para disminuir los problemas de inundaciones. Y número tres, que es una función del gobierno que sí ayuda grandemente a disminuir los efectos de las lluvias, de las inundaciones, es la limpieza de canales y drenajes. Lamentablemente ahora estas lluvias, y lo han denunciado los productores en diversas provincias del país, los drenajes, que son los canales que sacan el agua de las fincas, de las parcelas, hacia los ríos, hacia el mar, finalmente, no se le está dando el mantenimiento que debe darse. Y entonces, cuando estos drenajes están sesgados, es decir, que tienen mucha acumulación de sedimento, de malezas, entonces el nivel de agua se acumula más rápido y se mantiene más tiempo en la finca. Gracias a Dios que esta tormenta no dejó grandes lluvias en el nordeste del país, porque, por ejemplo, el río Yuna está prácticamente sesgado por la cantidad de maleza que tiene y de sedimento, porque no se le da mantenimiento al dragado que debe hacérsele desde 2013-2014, es decir, ya van más de 10 años. Gracias a Dios que la lluvia no fue por ahí, pero labores como estas deben hacerse para ayudar a disminuir las pérdidas en el sector agropecuario, igualmente como la orientación de los técnicos a los productores para que en momento de llegada de tormentas puedan, por ejemplo, llevar sus animales a zonas más altas, de sembrar barreras vivas. Barreras vivas nos referimos a una cortina, una fila de árboles que se pueden sembrar en todas las empalizadas, en todos los cercos de las fincas, para ayudar a contener los vientos, por ejemplo. En fin, hay una serie de prácticas muy conocidas que el Ministerio de Agricultura, a través de sus departamentos técnicos, debe orientar a los productores y ayudar a establecer algunas prácticas para disminuir los efectos de las tormentas en el sector agropecuario.
Por último, doctor, parte de la declaratoria de emergencia que ha hecho el Ejecutivo en varias provincias del país se debe, entre otras razones, para acelerar el proceso de solución en diferentes áreas, construcción de otros caminos, puentes que se derribaron u otras cosas. ¿Se justifica lo que se ha afectado en la agricultura para declarar una provincia en emergencia? ¿Urge dinero para la agricultura para salvar lo perdido, o lo perdido ya no tiene salvación y hay que seguir tirando para adelante? Bueno, el café, por ejemplo, que ya se perdió en Barahona, lo que hay que buscar de alguna manera a través de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios que tiene el Ministerio de Agricultura para tratar de resarcir la pérdida de los agricultores. Igualmente en la provincia de San José de Ocoa y en las otras zonas, porque básicamente ya ese café que se cayó, que se fue arrastrado por las lluvias, pues no hay forma de recuperarlo. Si la emergencia tuviera un sentido, para mí, desde el punto de vista técnico y considerando los daños en las provincias, hubiese considerado la intervención de la emergencia solo para la provincia de Barahona y la provincia de San José de Ocoa. Las otras son labores rutinarias, como la rehabilitación de caminos que debe hacerse, que debe hacer el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, que realmente no están en emergencia de que se hagan, pero precisamente porque no se han atendido a tiempo. Cavada, es muy lamentable, por ejemplo, que hoy día, ayer yo recibí un video del Bajo Yuna, de allá de Las Coles, del Distrito Municipal de Las Coles, en la provincia de Duarte, donde están cargando el arroz en pequeñas embarcaciones, porque faltan 4 kilómetros de caminos que no se han rehabilitado y entonces los camiones no pueden penetrar a recolectar el arroz. Y esos son labores que debe hacer el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas de manera habitual. Ya. Bueno, pues ahí están las opiniones del doctor Winton Marte, especialista en temas agrícolas, miembro del Comité Central del PLD, un especialista en esta materia, ha cursado estudios, entre otros lugares, en el propio Japón, que siempre ha dado cátedras de ser muy eficientes en pequeños espacios para que rinda la tierra y sea mucho más productiva de la mejor manera posible. Doctor, gracias por sus comentarios en torno a la situación que tenemos en materia de agricultura tras el paso de la tormenta Melissa y la declaratoria de emergencia. Gracias. Muchas gracias a usted. Un placer.